Muy bien, estamos de regreso. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estimados amigos, estamos ya con importantes entrevistas. En esta oportunidad nos acompaña el asambleísta Milton Aguas, integrante de la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencia y Organización del Territorio, para abordar un tema que ha generado gran atención pública, la situación judicial que involucra al alcalde de Esmeraldas, Pico Villasís, investigado por presunto lavado de activos, y según la fiscalía, 8 personas fueron procesadas y se dictó prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. Asambleísta, gracias por acompañarnos en Tecla Noticias. Bienvenido, buenos días. Buenos días a Radio Tecla, un cordial abrazo y saludos cordiales a todo el país. Así es, saludos cordiales, asambleísta. Em, ¿Cuál es el análisis sobre la investigación por el presunto lavado de activos que enfrenta el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, bajo su criterio, asambleísta? Bueno, estimado Jesús, nosotros desde la Asamblea Nacional en este año de funciones hemos fortalecido las leyes que benefician al pueblo ecuatoriano y sobre todo eliminan o combaten las estructuras delictivas. Y una de estas leyes ha fortalecido la unidad de análisis financiero UAFE y a través de la inteligencia financiera de la UAFE fue posible identificar una compleja red de movimientos económicos que hoy, como usted lo dice, forman parte de una investigación que sostiene que aproximadamente 15 millones de dólares habrían sido obtenidos a través de una sentencia judicial ilegítima. ¿Y qué es lo que llama la atención? Ganan las personas que hacen la demanda, pero inmediatamente transfieren esos fondos a manos de terceros y personas ajenas al proceso judicial mal habidos. Y ahí se puede verificar y a través de lo que está haciendo un análisis la Fiscalía, que se ha revelado un proceso de estratificación de recursos mediante transferencias sucesivas de pagos, pagos a terceros, utilización de empresas vinculadas, retiros en efectivo de aproximadamente 320.000 dólares. ¿Quién en el país va al banco y saca 320.000 dólares y va a guardarlo en su casa? Absolutamente nadie en el país. Y sobre todo se ve este esquema que está beneficiado el alcalde en funciones, Vico Villasís, y ha articulado una red de empresas relacionadas a él, a su entorno familiar y también societario, incluso a funcionarios públicos para administrar y dispersar ese dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que según el análisis del Sistema Financiero Nacional versus los ingresos reportados al SRI, el alcalde Villasís recibe aproximadamente 252.000 dólares al año, pero hace transferencias por más de 7.5 millones de dólares. Entonces vemos que es una diferencia considerable con este análisis financiero, pero ¿cuál es lo más grave que afecta a todo el país? Porque esto podría decir, es que es en Esmeraldas, es por allá, no nos afecta a los ecuatorianos. Lamentablemente, y aquí hacemos esta intervención a través de este prestigioso medio de comunicación, que además del tema de tipologías, se podría decir, en lavado de activos y también inversiones a corto plazo, transferencias incluso internacionales, posible testaferismo, adquisición de bienes y capitalización de empresas vinculadas, estos esquemas de corrupción o estos esquemas delictivos también podrían haber financiado no solo campañas políticas, sino también atentados contra la refinería de Esmeraldas y contra Termo Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas nos da el combustible para el desarrollo de nuestro país y va a todas las provincias. Hemos visto incluso largas filas cuando hay incendios en la refinería de Esmeraldas. ¿Y qué es lo que hace esta trama? Que conforme dispositivos capturados por la función judicial exponen al alcalde Villasís con temas del atentado contra la refinería de Esmeraldas y sobre todo conversaciones con funcionarios públicos de la refinería de Esmeraldas y de Termo Esmeraldas haciendo alusión al alcalde Villasís, hablando de que Vico es mi brother, Vico es mi pana,
hablando de un bombazo. Y aquí vamos a ser transparentes y con toda la determinación. Como interlocutores aparecen el especialista de procesos de refinería de Esmeraldas, Jorge Tuárez, y el coordinador de operaciones de generación, tratamiento y aguas de Petroecuador, Javier Quiñones, hablando sobre el atentado de la refinería de Esmeraldas y la mención al alcalde de Esmeraldas. Son funcionarios públicos de carrera que lo dejaron gobiernos anteriores, estos mandos medios, y que hablan del atentado. Y otro esquema más, no solo del atentado, sino hablan de los contratos para, eh, se podría decir, reforzar o arreglar lo del incendio y lo del atentado, con aproximadamente más de 2 millones de dólares en contratación pública que también benefician a esta estructura delictiva. Esto es totalmente grave y esto tiene que conocerlo el país. Bueno, y adicional a lo que usted menciona, que efectivamente es muy grave, de las cuales se están acusando o investigando, mejor dicho, a la autoridad como tal, ¿considera necesario que desde la Asamblea Nacional, ustedes como legisladores, soliciten una información oficial sobre estas investigaciones relacionadas con el incendio de la refinería de Esmeraldas para luego tomar decisiones y de ellas cuáles serían, asambleísta? Mire, estimado Jesús, yo pertenezco a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Organización de Territorio de la Asamblea Nacional. Justo ahora estamos tratando la cantonización de la parroquia Borbón, sería la provincia 23, perdón, el cantón, uno de los cantones que se puede tener en el cantón Esmeraldas. Y en base a estas conversaciones y requerimientos de información, nos han llegado las denuncias del Cantón Esmeraldas absolutamente graves, procesos de contratación pública corruptas. ¿Y qué es lo que ha pasado en la impunidad en el país? De lo que estamos cansados todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos estamos cansados de que se lleven la plata y no tengamos los servicios básicos que necesitamos: agua potable, alcantarillado, servicio de recolección de residuos, que es los botaderos de basura adecuados, viabilidad, vías, veredas, etcétera. Nos faltan en los cantones, en muchas de las provincias del país, pero lamentablemente procesos de corrupción, se hacen los contratos, se llevan la plata y no hacen las obras. Todos estos procesos no llega la información a la Comisión de GATS, pero lamentablemente en la legislación anterior nos han dejado una especie de camisa de fuerza en la que dicen que no podemos fiscalizar a los municipios. Pero ¿y el pueblo ecuatoriano cuando está incluso en contubernio, ciertos concejales con los alcaldes, nadie fiscaliza y no pasa nada? Pero ahora sí pasa. Y pasa porque nosotros en la Asamblea Nacional hemos hecho estas leyes para combatir estos grupos u organizaciones delictivas que se asocian para delinquir y afectar al pueblo ecuatoriano, y nosotros desde la Asamblea Nacional, a través de las otras instituciones del Estado, como es la UAFE, que no, podemos requerir información de estos procesos corruptos y sobre todo estos procesos de atentado contra el Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que quieren? Afectar la imagen del presidente Daniel Noboa, porque si es que afectan la refinería, no hay combustible, se afectan a Termo Esmeraldas, no hay generación de energía eléctrica, entonces de otros lados del país tienen que abastecer de energía eléctrica a la provincia de Esmeraldas. Quieren un caos del país para ellos poder gobernar sobre el caos, pero nosotros no lo vamos a permitir. A través de las leyes que estamos haciendo y a través de las instituciones del Ejecutivo, sí se puede hacer el seguimiento en los procesos de contratación pública a través del Servicio Nacional de Contratación Pública y a través de la UAFE, estos seguimientos inusuales que también serían delictivos de movimientos financieros que afectarían a los ecuatorianos, porque ellos se hacen millonarios por sí, pero además de hacerse millonarios por estas sentencias legítimas, estarían causando un daño a todos los ecuatorianos a través de estos atentados. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Asambleísta, continúe por favor con nosotros. Antes de la entrevista tenemos también una importante mención publicitaria. Estimados amigos, atención. Y este es tu banco, Banco. Cada día crece más. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país. Te acompaña en cada etapa con soluciones claras
y respaldo financiero para llegar más lejos, porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Banco del Pacífico, tu banco. Tecla Noticias. Y estamos en una importante entrevista. A esta hora en Tecla Noticias se encuentra con nosotros el asambleísta Milton Aguas, integrante de la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización del Territorio. Hablando sobre el caso del alcalde de Esmeraldas, la investigación que se sigue en su contra, que son temas bastante delicados, porque no solo implica el tema legal, sino incluso, diría yo, hasta el tema moral, que alguien le cometa tamaño daño a su propia ciudad, como afectar la refinería de Esmeraldas en el caso de que se logre comprobar todo. Y hablando de lograr comprobar responsabilidades, por cierto, asambleísta, ¿considera que las sanciones actuales son suficientes o requieren reformas legales para que hayan sanciones mucho más severas en un futuro? Muy importante su pregunta, estimado Jesús. El pueblo ecuatoriano está cansado de que los delincuentes han sido beneficiados con las leyes de gobiernos anteriores y que a las 24 horas o menos salgan libres. Miren lo que pasa en el país con el tema de la seguridad. Muchos jueces y fiscales son comprados. Y aquí hay que hablar sinceramente. Aquí, si preguntamos a todos quienes nos escuchan a través de Radio TKL, miren, ¿qué le van a decir? ¿Creen en la función judicial? 8 de cada 10 habitantes del país no creen en la función judicial. Entonces, si no confiamos en la función judicial, tenemos que nosotros, una obligación, como usted dice, moral, hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal, para que existan pruebas de confianza para los juzgadores de justicia, para los jueces y fiscales, para que tengan, yo que sé, pruebas de polígrafo u otro tipo de pruebas para que determinen normas y sobre todo determinen la justicia en el país. También jueces y fiscales sin rostros, porque muchos también son amenazados, muchos han tenido atentados. Entonces, si es que no se identifica quiénes son los que hacen de la función judicial por parte de estas organizaciones delictivas, pueden a través de los medios telemáticos dictaminar libremente lo que tengan que determinar a través de la justicia y así también cubrirles a los jueces y fiscales para que no sean o extorsionados o amenazados, incluso con atentados o incluso también comprados. También juzgar con mayor cantidad de penas a los reclutadores. Hemos pasado una situación muy compleja en la ciudad de Guayaquil, con un atentado de menores de edad hacia una persona en pleno aeropuerto de Guayaquil, un aeropuerto internacional. Esta noticia fue a nivel del mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, que los menores de edad también sean juzgados como adultos a cierta edad. Eso también estamos planteando nosotros desde la bancada ADN, porque estos grupos delictivos captan menores y porque no pueden ser sancionados como adultos, miren semejante delito que han cometido en el tema de un asesinato, en un sicariato, en la luz pública y en un aeropuerto internacional de renombre mundial. Nos afecta como país todo eso. Y también a los reclutadores, porque ahora hay el tema de quién ejecuta este asesinato y quién le ordena que es el autor intelectual. Y los que le reclutan, los que les enseñan, porque ellos fueron ya dedicados y con toda la experticia. Entonces, ellos no son sancionados en la legislación actual. Estamos cambiando para que toda esta cadena de corrupción hacia menores también sean sancionados, igual que el que comete el crimen, igual que el autor intelectual, todos los que le enseñan, todos los que le reclutan a estos menores de edad para que también sean sancionados, porque en este momento la legislación ecuatoriana no les sanciona. Entonces, reitero lo que usted dice, Jesús, necesitamos leyes más fuertes para combatir la delincuencia. ¿Qué mensaje también se le puede decir a la ciudadanía, sobre todo ahora que estamos a puertas de un proceso electoral, o mejor dicho, ya estamos viviendo un proceso electoral donde se están definiendo quiénes serán los candidatos, los ciudadanos
tomar una mejor decisión, porque a veces nos dejamos llevar por la primera impresión, ¿no?, que nos da un candidato, sin antes cuestionarnos de dónde vienen los recursos, sobre todo en temas de campaña, cuáles son las propuestas. Y a veces los ciudadanos toman decisiones equivocadas en poner precisamente en cargos públicos a estas personas que responden al crimen organizado y no a quienes responden a los ciudadanos asambleístas. Efectivamente, es una preocupación que tenemos en el país. Nosotros como ADN tenemos nuestra primera autoridad que fue en la provincia de Pastaza, una junta parroquial que fue recientemente posesionada. De ahí nosotros no tenemos ninguna autoridad en el país como movimiento político. Hemos visto como en el pasado y le siguen pidiendo el voto y nos hace falta agua potable, nos hace falta alcantarillado, nos hace falta recolección de residuos sólidos. Hay muchos baches, incluso calles que no son atendidas en la ciudadanía con polvo, con problemas en toda la ciudad. Y aquí también ciertos alcaldes hacen con estos dineros posiblemente mal habidos fiestas y dame el voto y listo, y con eso ganan las elecciones. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano está más consciente de la realidad que vivimos. Debemos ver cuáles son las propuestas que van en beneficio del pueblo. Aquí nos falta unión como el país. Miren que la selección, a pesar de sus malos resultados, nos une como país. Y eso es lo que hago el llamado a todos, a unirnos como país, los políticos, para que tengamos un mejor desarrollo y sobre todo con los ciudadanos. Los ciudadanos, si queremos seguir como estamos, con falta de todos los servicios, tienen que seguir votando por lo mismo, pero si queremos un cambio, deben buscar unas nuevas opciones. Nosotros como ADN estamos proponiendo nuevas opciones, pero con un plan de gobierno que los gobiernos autónomos trabajen de la mano con el Ejecutivo. No pueden divorciarse los gobiernos autónomos por, ya soy un prefecto o aquí tengo la alcaldía y nos vemos con el Ejecutivo. Tienen que trabajar de la mano. Aquí las personas no ven de competencias, ven de necesidades. Y aquí debemos hacer todo un Estado para poder atender esas necesidades e ir ya en el desarrollo con una nueva visión de país para atender estas necesidades y darle dignidad a todos los ecuatorianos. Queremos agradecerle por acompañarnos. Ya su mensaje en la parte final, ¿qué le diría a los habitantes de Esmeraldas que seguramente están preocupados por esta situación que involucra a una de las primeras autoridades de su cantón, y también a los ciudadanos en general como asambleístas? ¿Cuál es su mensaje en la parte final? Efectivamente, nosotros desde la Asamblea Nacional seguiremos haciendo leyes, seguiremos fiscalizando, vamos a hacer todo el seguimiento respectivo para que estas acciones no queden en la impunidad. Respaldamos a la independencia de funciones con la función judicial y se ha dado las herramientas legislativas para que, conforme la ley, actúen contra estas personas que en dado, entre comillas, que son autoridades y que son autónomos, nadie les dice nada. Aquí necesitamos combatir a la delincuencia, venga de donde sea, y los políticos que la respaldan. Y vamos a seguir trabajando por el bienestar y beneficio de todos. Dios nos bendiga y un fuerte abrazo. Gracias, gracias y bendiciones también para usted, estimado asambleísta. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 8:23, amables oyentes, y me quedo con la última parte que dijo el asambleísta, que debe existir la justicia, venga de donde venga. Y haciendo un editorial sobre este caso del alcalde de Esmeraldas, vamos a titularlo de esta manera: la transparencia no admite excepciones. La investigación que enfrenta el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, por un presunto delito de lavado de activos y los señalamientos que lo vinculan indirectamente con las investigaciones sobre el atentado a la refinería de Esmeraldas, ha generado preocupación no solo en esa provincia, sino en todo el país. Más allá de las responsabilidades individuales que deberán ser determinadas por las autoridades competentes,
Este caso vuelve a poner sobre la mesa un tema fundamental: la necesidad de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. En una democracia, nadie está por encima de la ley. Toda autoridad, sin importar el cargo que ocupe o el respaldo político que tenga, debe responder ante la justicia cuando existen indicios suficientes para una investigación. Pero también es importante recordar que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, cuando una autoridad de elección popular es vinculada a delitos relacionados con el manejo de recursos económicos o posibles nexos con estructuras criminales, el impacto trasciende lo jurídico. La confianza ciudadana se ve afectada, la institución como tal pierde credibilidad y la imagen de una ciudad o una provincia puede verse seriamente perjudicada. Esmeraldas atraviesa momentos complejos. Es una provincia que históricamente ha luchado por más inversión, más empleo y mejores oportunidades para sus habitantes. Por ello, los esmeraldeños merecen que las investigaciones avancen con total transparencia y con absoluto respeto al debido proceso. Este caso también debe servir como una oportunidad para revisar los controles existentes. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado no puede limitarse a operativos policiales o investigaciones judiciales. Requiere instituciones fuertes, sistemas de vigilancia eficientes y una ciudadanía vigilante que exija cuentas a sus autoridades. Desde la Asamblea Nacional, los organismos de control y el sistema de justicia, existe la responsabilidad de garantizar que estos hechos sean esclarecidos. La impunidad nunca puede convertirse en una opción, pero tampoco los juicios mediáticos pueden reemplazar el trabajo de los tribunales. Hoy más que nunca, oyentes en sintonía de la 105.7, Radio La Tecla, el Ecuador necesita fortalecer la confianza en sus instituciones. La transparencia, la ética pública y el respeto a la ley deben ser principios irrenunciables para quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos de los ciudadanos. Porque cuando la confianza se pierde, la democracia se debilita. Y cuando la verdad se esclarece, las instituciones se fortalecen. Así definitivamente está la situación. La transparencia no admite excepciones. Y como decía el asambleísta Milton Aguas, la justicia debe llegar y debe caer el peso de la ley a quien corresponda, venga de donde venga. Y estamos totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Y más aún, si hablamos de una autoridad tan importante como una representación de ser alcalde, no puedes defraudar a tu ciudad. Y esto ya es un comentario personal, luego de cerrar el editorial. No puedes defraudar a tu ciudad respondiendo a presiones políticas, respondiendo al crimen organizado y sobre todo ceder y hacer y cometer actos relacionados como lo que ocurrió en el caso de la refinería de Esmeraldas, que se intentó afectar
la producción nacional y también un impacto, un golpe en la cara directo a todos los habitantes de Esmeraldas. Eso no se puede permitir y no se puede aceptar. En el caso de que sean demostrados los hechos que hasta ahora están en materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Aquí cerramos este tema, oyentes en sintonía de Radio La Tecla.